Buenas noches, chicos. Bien, este es el último práctico, sí, que vamos a tener respecto a los temas que van a entrar en el parcial, ¿sí? Vamos a continuar con un trabajo práctico donde exponemos situaciones individuales de formulación presupuestaria. Bien, ¿me confirman que estén viendo el práctico en pantalla, por favor? Sí, profe, sí se ve. Bien, bueno, comencemos entonces a analizar cada una de las operaciones que tenemos. Bien, veamos. Tenemos clasificaciones presupuestarias, aplicación práctica para operaciones del sector público provincial no financiero. Bien, siempre ubicarnos para qué nivel de gobierno. Sector público provincial, ¿sí? Entonces tenemos que registrar todas aquellas transacciones que tengan incidencia o impacto en el sector público provincial no financiero. Bien. Y como estamos formulando ejercicio 2027, estamos haciendo estimaciones de gastos y de recursos para el ejercicio 2027. Entonces, toda operación o transacción que tenga impacto en el sector público provincial no financiero, ¿sí? Y en cuanto al tiempo en el ejercicio 2027. Bien. A ver, ¿qué nos dice la primera operación? Nos dice, en virtud de los anteproyectos de presupuesto 2027, elaborados por distintos organismos públicos, surge la necesidad de aportes de la Administración Central al Instituto Provincial de la Vivienda, 3.500, para el pago de intereses, intereses de la deuda por 500 y de capital 3.000. Al Hospital Oñatibia, 7.200 para el pago de honorarios a profesionales encargados de la capacitación del área de laboratorio. Y COSAISA, 2.500 para la adquisición de maquinarias. Se pide realizar la formulación presupuestaria para el ejercicio 2027 para la provincia. ¿Sí? Utilizando las clasificaciones presupuestarias, recursos por rubro, gastos por objeto y por su carácter económico. Bien, entonces analizamos la operación. ¿Qué tenemos? Nos dice que se está elaborando el anteproyecto de presupuesto 2027 y nos dice que surge la necesidad, ¿sí?, de aportes de la administración central, ¿sí? ¿A quién va a hacer aportes la administración central? Nos dice que va a hacer aportes al IPB, al Instituto Provincial de la Vivienda, le va a dar un aporte de 3.500 para que el IPB pague servicios de la deuda, ¿sí?, intereses y capital. Bien, entonces cuando nosotros usamos el término aporte, ¿sí? Y no hay una contraprestación, ¿sí? Y no hay obligación de reintegro, bien, sabemos de qué. O vamos a hablar de transferencias, de la partida de transferencias, o vamos a hablar de gastos figurativos, ¿sí? Y cuando vamos a hablar de gastos figurativos, ¿qué dijimos? Cuando estos aportes, ¿sí?, ocurran entre organismos que consoliden presupuestariamente. Bien, en este caso, la Administración Central le va a hacer un aporte al IPB. El IPB, ¿sí?, el Instituto Provincial de la Vivienda, es un organismo provincial que consolida presupuestariamente o no consolida presupuestariamente. Que consolida. Bien, en el caso de provincia, ¿sí?, no es necesario, y tampoco lo vamos a hacer, ¿sí?, de nosotros decirles a ustedes que consolide presupuestariamente, ¿sí?, el organismo. Ustedes saben que son dos. Va a ser el IPB y la Dirección de Vialidad, ¿sí?, que no es necesario que nosotros le pongamos o aclaremos que consolida presupuestariamente. Sí, se los diremos o lo aclararemos a nivel nacional y ustedes verán según la formulación, sea de nivel nacional, lo considerarán como figurativos o si es entre distintos niveles de gobierno, también ustedes evaluarán en qué partida presupuestaria harán la imputación. Bien, entonces en este caso, ¿sí?, en que el aporte es de administración central al IPB, un organismo que consolida presupuestariamente, le está haciendo un aporte, ¿sí?,
¿De qué partida presupuestaria vamos a hablar? Tenemos que AC, la Administración Central, le está haciendo un aporte a un organismo descentralizado, que en este caso es el IPB. ¿Sí? Entonces, ¿de qué partida presupuestaria vamos a hablar? ¿Transferencias o gastos figurativos? Para la Administración Central que Gasto está haciendo figurativo. gasto figurativo, para la Administración Central va a ser un gasto, ¿sí? Porque está realizando un aporte. Entonces, este aporte, ¿sí? De la Administración Central de la provincia al IPB, organismo que consolida presupuestariamente, ¿sí? Va a corresponder a un gasto en este caso, ¿sí? Y que vamos a imputar en la partida de gastos figurativos. ¿Bien? Ahora, nosotros sabemos que tanto las transferencias como los gastos figurativos tenemos que analizar cuál es la naturaleza de la transacción, ¿sí? Si es corriente, si es capital, ¿sí? En el caso de las transferencias, al igual que en los gastos figurativos, y en el caso de los gastos figurativos, si será para aplicaciones financieras, bien, también tendremos que analizar. En este caso, este aporte que le está haciendo la Administración Central al IPB nos dice que asciende a un monto de 3.500, ¿sí? ¿Y cómo se compone? Se componen 500, ¿sí? Que van a estar destinados a intereses, ¿sí? Y tenemos que 3.000 corresponde a la parte de capital, ¿sí? Entonces acá, este aporte que está haciendo la Administración Central al IPB es para que haga frente a los servicios de la deuda. Entonces la parte que corresponde o que va a cubrir los intereses será un gasto figurativo de qué tipo, de qué naturaleza, para financiar qué tipo de gastos. Corriente. Corriente, corriente, ¿sí? Entonces será un gasto figurativo para financiar gastos corrientes, ¿sí? Y en el caso de los 3.000, ¿qué naturaleza tendrá este gasto figurativo? Los 3.000 están destinados a la parte que corresponde a la amortización del capital. ¿Qué finalidad tendrá? A ver, veamos acá. Aplicación financiera, ¿sí? Entonces, será para financiar aplicaciones financieras. Bien, entonces ya analizamos el primer, ¿sí? Aporte que realiza la Administración Central. Primero estamos en cabeza de Administración Central, ¿sí? Hagamos los registros para Administración Central. Ahora, estamos con el Hospital Oñatibia, ¿bien? Entonces acá tenemos también, ¿sí? La Administración Central, el Hospital Oñatibia, ¿qué tipo de organismo es? Pertenece a la Administración Central, es un descentralizado, está organizado como una empresa. ¿Qué tipo de organismo dijimos que era el Hospital Oñatibia? ¿Se acuerdan? Parece que no se acuerdan. Es Un un desconcentrado, descentralizado, profe. No descentralizado. ¿sí? ¿Consolida o no consolida? No consolida, ¿sí? En provincia dijimos IPB y vialidad, ¿sí? Entonces acá es un aporte, ¿sí? A un organismo descentralizado que no consolida presupuestariamente, ¿sí? Obviamente es para administración central, va a ser un gasto este aporte, ¿sí? ¿Y en qué partida presupuestaria vamos a imputar este gasto para la administración central? Si no es un organismo que consolida presupuestariamente, ¿sí? ¿Qué partida presupuestaria sería? Servicios no personales. Aporte. Acá lo primero, ¿sí? Una transferencia. Es un aporte. Esto estamos clasificando, que sea un aporte a un organismo descentralizado que consolida gastos figurativos, ¿sí?
un aporte a un organismo descentralizado que no consolida, ¿qué partida dijeron? Transferencia. Transferencia, ¿sí? Ahora, para analizar la naturaleza, ¿sí? Del gasto figurativo o de la transferencia, vamos a analizar para qué está destinado, ¿sí? En este caso le otorga 7.200 para el pago de honorarios profesionales, ¿sí? Entonces, ¿qué naturaleza tendrá esta transferencia? ¿Será naturaleza corriente, de capital? Corriente. ¿Cómo? ¿Qué dijeron? Corriente. Naturaleza corriente, porque está destinado al pago de honorarios, ¿sí? A un servicio, ¿sí? Si estuviera destinado a la compra de maquinaria, bien, entonces ahí diríamos que tendría naturaleza de capital, pero está destinado al pago de honorarios, ¿bien? Entonces tiene naturaleza corriente, ¿sí? Entonces será una transferencia corriente, ¿sí? Que vamos a imputar por 7.200 en la partida. ¿Bien? Ahora también la administración central le hace un aporte, ¿sí? Le hace un aporte a COSAISA, ¿sí? ¿O COSAISA qué era? Una empresa pública, ¿sí? Una empresa pública. Obviamente, este aporte para la administración central que está entregando dinero es un gasto. ¿Bien? ¿Y dónde va a clasificar este gasto? En transferencia. En transferencia, ¿sí? En transferencia, ¿sí? Tanto para el descentralizado que no consolida, como para la empresa pública, ¿sí? O como para un privado, este aporte de la administración central clasifica como transferencia. ¿Bien? Solamente gasto o contribuciones figurativas cuando sea entre organismos que consolidan presupuestariamente. ¿Y qué naturaleza va a tener esta transferencia? ¿A qué está De destinada? Ahora capital. sí vemos a qué está destinada. La Administración Central le va a entregar 2.500 pesos a COSAISA, transferencia. Ahora, ¿para qué se los va a entregar? Para que COSAISA adquiera maquinarias, ¿sí? Entonces, ¿qué naturaleza va a tener esta transferencia? De De capital. capital. De capital. ¿Y cuánto vamos a registrar acá? Serían los 2.500, ¿sí? Entonces acá ya analizamos los aportes en cabeza de la administración central, ¿sí? Pero nosotros cuando hacemos presupuesto, ¿sí? Tenemos que hacer un presupuesto consolidado. ¿Qué quiere decir el presupuesto consolidado? En el presupuesto consolidado también vamos a registrar en cabeza de administración central y en cabeza solamente del organismo descentralizado que consolida, ¿sí? Nosotros acá hicimos el análisis para administración central. Ahora, ¿tenemos algún organismo descentralizado que consolida acá? Sí, dijimos el IPB. Entonces, hagamos primero los registros para administración central y luego volvamos al organismo descentralizado y analicemos qué tipo de imputación va a hacer el organismo descentralizado que consolida. Bien, entonces acá ya hicimos el análisis para administración central de las registraciones que vamos a realizar, ¿sí? Entonces vamos ahora a la planilla. Bien. Entonces, acá tenemos para la primera operación, para administración central. ¿Qué analizamos? ¿Sí? ¿Qué tenemos para imputar en gastos figurativos? Vamos a gastos por objetos, ¿sí? Siempre primero gastos por objetos, recursos por rubro, y luego hacemos la transferencia o la conversión a la económica, ¿bien? En gasto por objeto, ¿qué dijimos? Teníamos gastos figurativos, ¿sí? De naturaleza corriente. Gastos figurativos, si vamos a un grado más de detalle, la partida gastos figurativos de la administración provincial para transacciones corrientes. Que con que ustedes
puedan identificar que sea un gasto figurativo corriente, es suficiente. ¿Cuánto tenemos para imputar? 500, ¿sí? Que correspondía a la parte de los intereses. Y después también determinamos que teníamos gastos figurativos para aplicaciones financieras y teníamos ahí los 3.000 que estaban destinados a la parte de capital. ¿Bien? Esto con respecto al aporte de administración central al IPB. Luego dijimos, la transferencia de administración central al Hospital Oñatibia, dijimos que clasifica, inciso 5, transferencias corrientes, ¿sí? Transferencias para financiar gastos corrientes. ¿Y cuánto registrábamos ahí? Los 7.200 que destinaba que el aporte al Hospital Oñatibia. Y además dijimos, ¿sí? Teníamos el aporte a COSAISA, que estaba destinado a la compra de maquinaria, y dijimos que este aporte clasifica en transferencia y la naturaleza es de capital. Transferencia de capital, ¿sí? ¿Y cuánto vamos a imputar? Los 2.500. ¿Bien? ¿Queda claro hasta acá el registro? ¿Queda claro lo que acabamos de hacer? Lo que analizamos recién lo estamos registrando, ¿sí? Ahora vamos a la clasificación económica. Ahora, si yo tengo gastos figurativos para financiar transacciones corrientes, cuando voy a la clasificación económica, ¿sí? Va a clasificar o vamos a imputar dentro de los gastos corrientes. Y pondremos gastos figurativos para transacciones corrientes. ¿Cuánto habíamos imputado? 500. Acá estamos haciendo la conversión, ¿sí? Ahora, en la clasificación de gastos por objeto, imputamos gastos figurativos para aplicaciones financieras. Cuando voy a la clasificación económica, ¿qué naturaleza tiene esta transacción? Nos dice es para aplicaciones financieras. Entonces, dentro de las aplicaciones financieras, ¿sí? Vamos a imputar gastos figurativos para aplicaciones financieras. ¿Cuánto tenemos? Los 3.000, ¿sí? Ahora pasemos a las transferencias. Transferencia que habíamos realizado, que había realizado la Administración Central al Hospital Oñatibia, que tiene naturaleza corriente. Entonces, cuando vamos a la clasificación económica, esta transferencia corriente tiene naturaleza de gastos corrientes. Entonces, dentro de los gastos corrientes, vamos a imputar en la partida transferencias corrientes y registramos los 7.200. Ahora tenemos por último la imputación que realizamos, em, esta era para COSAISA y que tenía naturaleza de capital esta transferencia porque estaba destinada a que COSAISA adquiera maquinaria, ¿sí? Entonces cuando vamos a la conversión económica, ¿sí? ¿Cuál es la naturaleza? Un gasto de capital y la partida transferencia de capital. Y vamos a registrar 2.500. Bien, entonces ya hicimos el registro en cabeza de la administración central. Bien, ahora volvemos a la transacción, ¿sí? Y de estos organismos que intervienen, ¿sí? IPB, Oñatibia y COSAISA, el IPB es un organismo que consolida presupuestariamente, ¿bien? Entonces, también tenemos que hacer el registro en cabeza del IPB, ¿bien? Entonces, acá que tenemos, ahora somos el IPB, ¿sí? Ahí está. Ahora somos, ¿sí? El organismo descentralizado. Ay, ¿por qué no se queda acá abajo? Ahí está. Ahora somos el organismo descentralizado, ¿sí? Somos el organismo descentralizado, estamos en cabeza, que es el IPB, ¿sí? Y para el IPB, ¿sí? Este aporte que le está haciendo la administración central,
¿Qué va a ser para el IPB? ¿Un gasto o un recurso? Un recurso. El IPB está recibiendo un recurso, ¿sí? Y si para la administración central que le hizo el aporte al IPB clasifica como gasto figurativo, para el IPB, ¿cómo va a clasificar entonces? ¿En qué partida? Este recurso que está recibiendo en carácter de un aporte de la administración central, Contribuciones figurativas. como contribuciones figurativas. ¿Bien? Y también la naturaleza será coincidente, ¿sí? Con la naturaleza de los gastos figurativos. Los 500 que corresponden, que recibe para intereses, serán contribuciones figurativas, ¿sí? Para financiar gastos corrientes. ¿Bien? Y los 3.000, que es para capital, ¿sí? Serán contribuciones figurativas para financiar, ¿sí? Aplicaciones financieras. ¿Bien? Pero ¿qué va a hacer ahora el organismo descentralizado, el IPB, cuando reciba estos recursos? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué tiene que registrar también? ¿Para qué está El recibiendo este gasto. recurso? Está recibiendo para pagar servicios de la deuda, para pagar intereses y para pagar capital, ¿sí? Entonces, también vamos a registrar el gasto que está en cabeza del IPB, ¿sí? ¿Que en qué partida presupuestaria lo vamos a registrar? Está pagando endeudamiento. Entonces, inciso 7, servicios de la deuda, ¿sí? ¿Y cómo se compone este inciso 7? Se compone de una parte que está destinada a intereses por 500 y una parte que va a estar destinada a capital, ¿sí? O amortización de capital. Y para amortización de capital son los 3.000. Bien, hoy quiero ponerle otro color. Bueno, ahí sí se nota. Como para diferenciar de que esto todo corresponde a el IPB. Bien, entonces ahora, ¿qué nos queda por registrar? ¿Sí? De esta transacción, registrar también aquella operación que tiene incidencia en el IPB, que es el organismo descentralizado que consolida, ¿sí? No necesitamos registrar para el Oña Tibia ni para COSAISA, solamente la transacción que además tenga incidencia en el organismo descentralizado que consolida. Bien, entonces volvemos a la planilla y vamos a hacer el registro para el descentralizado. Entonces, lo que para administración central era un gasto, porque era quien realizaba el aporte, ¿sí? Y clasificamos como gasto figurativo, para el organismo descentralizado que está recibiendo el aporte, ¿sí? Dijimos que clasifica en contribuciones figurativas. Tendremos para financiar gastos corrientes la parte que corresponde a los intereses, y dijimos que era 500. Contribuciones figurativas para financiar aplicaciones financieras, la parte que corresponde a la amortización de la deuda, la parte de capital. Y ahí vamos a registrar los 3.000. Bien, ahora, esto en cuanto al recurso, ¿sí? Ahora, cuando recibe el IPB estos fondos, ¿a qué los va a destinar? A pagar el endeudamiento, ¿sí? Entonces, en gastos por objeto, ¿en qué está gastando el Estado? Dijimos, inciso 7, servicios de la deuda, ¿sí? Y será intereses 500 y amortización de la deuda 3.000, ¿sí? Entonces, en servicios de la deuda, ¿cuánto imputamos? 3.500. 500 que corresponden a intereses y 3.000 que corresponden a la amortización de la deuda, a la parte que corresponde al capital. ¿Bien? Entonces ya hicimos registro, recursos por rubro, gastos por objeto. Ahora vamos a hacer la conversión a la clasificación económica.
Contribuciones figurativas para financiar gastos corrientes. ¿Qué naturaleza tiene este recurso cuando vamos a la económica? Ingresos corrientes o recursos corrientes. La denominación de la partida, contribuciones figurativas para financiar gastos corrientes. Y tenemos los 500. Ahora tenemos las contribuciones figurativas para financiar aplicaciones financieras. ¿Qué naturaleza tiene cuando vamos a la clasificación económica? De fuente financiera, porque estamos hablando de un recurso, entonces será fuente financiera. Contribuciones figurativas para aplicaciones financieras. Y registramos los 3.000. Bien. Ahora vamos al inciso 7, en gastos por objeto. ¿Y qué habíamos dicho acá? En el inciso 7, la parte que corresponde a los intereses clasifica como gastos corrientes, rentas de la propiedad, ¿sí? Registramos los 500. Y la parte de servicios de la deuda que corresponde a la amortización del capital clasifica como aplicación financiera, amortización de la deuda. Bien, y acá registramos los 3.000. Bien. Esto que estamos haciendo acá es tal cual lo que hicimos en el práctico 2 y en el práctico 3, solamente que acá le estamos poniendo números, ¿sí? Es lo mismo que trabajamos en el práctico 2 y en el práctico 3, ¿bien? Entonces ya terminamos de analizar la operación 1, ¿bien? Tanto en cabeza de la administración central como del organismo descentralizado que consolida. Bien, el Oñativia y COSAISA son organismos que no consolidan, por lo cual no hacemos registro de estos organismos. Ahora pasemos a la segunda. Acá vamos a recordar lo que vimos en algunas de las clases anteriores respecto a lo que son las letes, al registro de las letras de tesoro, ¿sí? Entonces acá ¿qué tenemos? Que en el mes de septiembre del 27, ¿sí? Se tiene previsto la emisión de letras de tesorería a 90 días, ¿bien? Entonces, ¿cuándo tiene impacto esta transacción? Esta transacción tiene impacto en septiembre del 2027. ¿Y qué nos dice? La fecha de emisión de estas letras del tesoro, de estos títulos, ¿sí? ¿Para qué usa el Estado? ¿Para qué emite letras de tesoro? Para captar fondos, ¿sí? Capta fondos para financiarse. Bien, esta captación de fondos o esta emisión de letras de tesoro para el Estado, ¿sí? Genera un endeudamiento, ¿sí? El que hace el Estado coloca las letras del tesoro en el mercado, ¿sí? Los privados compran y después con lo que recibe el Estado se financia, pero va a llegar la fecha de vencimiento y el Estado tiene que devolver, ¿sí? Estos fondos más un interés. Esa es la operatoria de las letes. Bien, entonces acá nos dice que en septiembre se van a emitir letes a 90 días. La fecha de emisión es septiembre. En septiembre se emiten las letes. Y la fecha de vencimiento de rescate, que es cuando el Estado tiene que pagar a estas letes, es en diciembre del 2027. Entonces, en este caso, ¿sí? ¿En qué estamos? Nosotros habíamos visto que había dos situaciones. Letes, ¿sí? Que se emiten y se rescatan dentro del mismo ejercicio y letes que se emiten, ¿sí? En un ejercicio y se rescatan en el ejercicio siguiente. En este caso estamos ante letes, ¿sí? Que se emiten y rescatan en el mismo ejercicio. Y rescatan en el mismo ejercicio, ¿sí? Esta es la situación en la que estamos. Se emiten, ¿sí? En septiembre del 2027 se van a emitir y se van a rescatar o pagar en diciembre del 2027. Entonces, cuando estamos ante letes, ante esta situación, letes que se emiten y se rescatan dentro del mismo ejercicio, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué decimos?
que no se registra ni la emisión, ¿sí? Ni el vencimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro del ejercicio vamos a tener un ingreso de fondos, ¿sí? Por la emisión y a su vez dentro del mismo ejercicio vamos a tener una salida de fondos por el pago a su vencimiento y solamente va a reflejar un ingreso y una salida de fondos, ¿sí? Solamente un movimiento financiero, sin impacto presupuestario. Bien, entonces solamente ¿qué vamos a registrar? La parte de los intereses o los gastos de la deuda que tengan incidencia en el ejercicio. Bien, entonces en este caso, ¿qué tenemos? Nos dice la amortización, como vemos, ¿sí? Como sabemos, se paga en el 2027, no tiene incidencia, no hacemos registro, porque ocurre la emisión y la cancelación dentro del mismo ejercicio. Pero vamos a analizar ahora qué pasa con los intereses. ¿Y qué nos dice respecto a los intereses? Que los intereses, ¿sí? Ascienden a un total de 1.500. ¿Y cómo se van a pagar los intereses? En tres cuotas iguales y consecutivas con vencimiento cada 30 días desde la fecha de emisión. Bien, esto nos dice respecto a los intereses. Entonces ahora analicemos si los intereses tienen impacto en el ejercicio 2027, ¿sí? Entonces nos dice que son tres cuotas iguales. Vamos a tener una primer cuota que ¿cuándo va a vencer? Nos dice con vencimiento 30 días, cada 30 días desde la fecha de emisión. ¿Cuál es la fecha de emisión? 10 de septiembre del 27. Entonces la primer cuota va a vencer el 10 de octubre del 27. ¿Por qué valor? Por 500, ¿sí? Porque nos dice el total es 1.500 y en tres cuotas iguales. ¿Bien? Entonces, 500. Vamos a tener una segunda cuota que ¿cuándo va a vencer? 30 días después, o sea, el 10 de noviembre del 27. ¿Por qué valor? 500, son tres cuotas iguales. Y vamos a tener una tercera cuota, ¿sí? Que va a vencer el 10 de diciembre del 27. ¿Por qué valor? Por 500. ¿Bien? Entonces ya acá analizamos el vencimiento de los intereses. Tres cuotas, una vence en octubre, una en noviembre y una en diciembre. Y todas tienen impacto en el ejercicio 2027. Todas vencen dentro del ejercicio 2027. Entonces, el pago de los intereses, ¿sí? Por el valor de las tres cuotas lo vamos a registrar en qué partida presupuestaria. Acuérdense siempre el primer análisis, recursos por rubro, gastos por objeto, ¿sí? Está pagando intereses el Estado, ¿sí? ¿En qué está gastando el Estado? ¿Sí? Servicios de la deuda, ¿sí? Por la parte que corresponde a los intereses. Entonces vamos a poner los intereses, ¿sí? Tienen impacto en el ejercicio 2027 las tres cuotas, se haciendo un monto de 1.500. Entonces, ¿en qué partida presupuestaria vamos a registrar? Inciso 7, servicios de la deuda en intereses. ¿Sí? Entonces acá ya hicimos el análisis de esta primera operatoria de letes. Letes, ¿sí? Que se emiten y se rescatan dentro del ejercicio, ¿sí? Se emiten en septiembre del 2027, se rescatan en diciembre del 2027, ¿sí? No registramos ni el endeudamiento por la emisión, ¿sí? Ni el pago de la amortización al momento de su vencimiento, porque solamente va a reflejar un movimiento financiero. Ingresan fondos en septiembre y salen estos fondos en diciembre al momento del pago de la amortización, ¿sí? Un ingreso y un egreso que no tiene incidencia presupuestaria. Sí vamos a analizar el vencimiento de los intereses y los gastos de la deuda.
3 cuotas iguales. Primer cuota en octubre, 30 días desde la fecha de emisión. Emisión en septiembre, entonces el primer vencimiento, octubre. El segundo vencimiento, noviembre. El tercer vencimiento, diciembre. Todos con impacto en el ejercicio 2027. Entonces, el total de intereses, los 1.500, tienen impacto en el ejercicio 2027 y lo clasificamos en servicios de la deuda. ¿Bien? Estamos siempre registrando ejercicio 2027, ¿sí? Para provincia. Bien, entonces, ¿qué dijimos? El único registro que teníamos para hacer es en la partida servicios de la deuda, ¿sí? Intereses y cuánto vamos a registrar, los 1.500. Es el único registro que hacemos en este caso, ¿sí? Y cuando vamos a la clasificación económica, ¿sí? Inciso 7, la parte que corresponde a los intereses, ¿sí? ¿Dónde clasifica? ¿Dónde imputamos? Gastos corrientes, rentas de la propiedad y registramos los 1.500. ¿Bien? Ahora, para finalidad y función, en finalidad y función tenemos deuda pública. Solamente clasificamos en deuda pública la parte que corresponde, ¿sí? A los intereses y gastos de la deuda, no a la amortización, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vamos a registrar para finalidad y función? En deuda pública, 1.500. ¿Bien? ¿Estamos? Vamos al siguiente. En este caso nos dice, son letes, ¿sí? En el mes de diciembre del 2026 se tiene previsto la emisión de letras de tesorería en 90 días. ¿Cuáles son las condiciones? La emisión de estas letes es en diciembre del 2026, ¿sí? Y el vencimiento opera en marzo del 2027. El valor nominal, ¿sí? La emisión es por 5.000. La amortización del capital íntegramente a su vencimiento, o sea, en marzo del 2027, ¿sí? Se hace o surge la obligación del pago de capital. Y en cuanto a los intereses, nos dice intereses, total 1.500 en 3 cuotas iguales y consecutivas con vencimiento cada 30 días de la fecha de emisión, o sea, a partir de diciembre del 2026. Siempre estamos con ejercicio 2027 y provincia de Salta. Bien. Entonces ahora analicemos. En este caso, ¿sí? Estamos en el segundo caso que podemos tener de las letes. Son letes que se emiten en un ejercicio, en este caso en el ejercicio 2026, y se van a rescatar, ¿sí? En el ejercicio 2027, ¿sí? Entonces acá, ¿qué decimos? Letes que se emiten en un ejercicio y se rescatan en el siguiente, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa en este caso? En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el ejercicio en el cual se emiten las letes, ¿sí? Se va a registrar un recurso, ¿sí? En diciembre del 2026, cuando se están emitiendo las letes, ¿qué recibe el Estado? Al emitir las letes, el Estado está captando fondos, ¿sí? Un recurso que ¿cuál es su origen? El endeudamiento, ¿sí? El endeudamiento público, ¿sí? Entonces, en este caso, al momento de la emisión, ¿sí? O en el ejercicio de emisión, en el ejercicio de emisión, que en este caso, ¿cuál es el ejercicio de emisión? El 2026, ¿sí? Se registra el recurso, ¿sí?
¿Cuál es el origen de este recurso? El endeudamiento público. ¿Cuánto se registra en el 2026? ¿Cuál es el valor? Los 5.000. Vamos a registrar. En el ejercicio 2026 se registra el endeudamiento, la obtención del recurso. Y en el ejercicio de vencimiento, se registran, pongamos, el pago de la amortización e intereses y gastos de la deuda. ¿Bien? ¿Cuándo ocurre el vencimiento en este caso? ¿Cuándo ocurre el vencimiento? Y acá, ¿qué nos está diciendo? Que el vencimiento, ¿cuándo opera? En el 10 de marzo del 2027. Entonces, en este caso es en el ejercicio 2027. ¿Sí? En el ejercicio de vencimiento vamos a registrar la amortización, ¿sí? La parte de amortización responda y los intereses y gastos de la deuda que correspondan, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a analizar? ¿Qué tiene impacto de la vencimiento de amortización e intereses en el ejercicio 2027? En el ejercicio 2026, ¿sí? Se va a registrar el recurso, pero nosotros estamos haciendo formulación presupuestaria del ejercicio 2027. Vamos a registrar lo que tenga impacto en el ejercicio 2027, ¿sí? Entonces veamos, ¿qué tiene impacto en el ejercicio 2027? La amortización, el pago de capital íntegramente a su vencimiento, o sea, en marzo del 2020, ¿sí? Del 27. Entonces, acá tenemos para el ejercicio 2027, vamos a registrar en el inciso 7 la amortización del capital. ¿Qué partida? Servicios de la deuda, ¿sí? ¿Por qué valor? ¿Qué valor tiene? 5.000, ¿sí? Entonces ya tenemos un primer registro. Por la amortización que vence en el ejercicio 2027, vamos a registrar, ¿sí? En la partida, inciso 7, servicio de la deuda, por la parte del capital, ¿bien? Y ahora con respecto a los intereses, también haremos el mismo análisis. ¿Qué nos dice respecto a los intereses? El total es 1.500 y nos dice en 3 cuotas iguales y consecutivas, con vencimiento cada 30 días de la fecha de emisión. ¿Cuál es la fecha de emisión? En diciembre del 2027. Entonces analicemos. La primer cuota de los intereses, ¿cuándo va a vencer? 30 días desde la fecha de emisión. 30 días desde el 10 de diciembre del 2026 será 10 de enero del 27. ¿Cuánto será? 500 para los intereses. La segunda cuota, ¿cuándo va a vencer? 30 días después, el 10 de febrero del 27, y vencerán 500. Y la tercera cuota, el 10 de marzo del 27, y vencen otros 500, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo respecto a los intereses? Que las 3 cuotas de intereses, ¿cuándo vencen? Las 3 cuotas correspondientes a los intereses tienen vencimiento en el ejercicio 2027, ¿sí? Entonces, en el ejercicio 2027, ¿sí? Por los intereses, ¿en qué partida? En la partida de el inciso 7, servicios de la deuda, ¿sí? Por la parte de los intereses, ¿cuánto vamos a registrar? El total, ¿sí? Que serán los 1.500. ¿Bien? Entonces ya hicimos el análisis de qué partidas presupuestarias vamos a registrar en este caso. Letes que se emiten en un ejercicio y se rescatan en el siguiente.
En el ejercicio de emisión se va a registrar un recurso, en este caso en el 2026. No tiene impacto para nosotros porque nosotros estamos haciendo formulación presupuestaria para el ejercicio 2027. Bien, entonces sí vamos a tener en cuenta, ¿sí? En el vencimiento de la amortización de los intereses y los gastos de la deuda, ¿sí? En este caso, ¿qué vimos? Que tanto la amortización del capital como los intereses tienen impacto en el ejercicio 2027. La amortización de capital se realiza en marzo del 2027. ¿Qué partida presupuestaria? Inciso 7, servicios de la deuda por la parte de capital, 5.000. En cuanto a los intereses, analizamos el vencimiento de cada una de las cuotas y las tres cuotas tienen impacto en el ejercicio 2027. Entonces, en el ejercicio 2027, por los intereses, vamos a registrar en servicios de la deuda, por los intereses, los 1.500. Bien, entonces ahora vamos a hacer el registro. Entonces tenemos, acabamos de analizar gastos por objeto. Dijimos, en el inciso 7, servicios de la deuda, tenemos para, por la parte que corresponde a los intereses, hemos determinado 1.500, que corresponden a tres cuotas de 500 que tienen impacto en el ejercicio 2027. Y dentro de los servicios de la deuda, por la parte que corresponde a la amortización del capital, ¿sí? Corresponde 5.000 que vencen en marzo del 2027. Bien, ahora hacemos la conversión a la clasificación económica. Inciso 7. En la parte que corresponde a los intereses, gastos corrientes, rentas de la propiedad, 1.500. Inciso 7, servicios de la deuda. En la parte que corresponde a amortización de la deuda, amortización de capital, donde clasifica, cuando vamos a la clasificación económica, aplicación financiera, amortización de la deuda. Y registramos los 5.000. ¿Y qué habíamos dicho para finalidad y función? Finalidad y función corresponde deuda pública. Y solamente vamos a imputar para finalidad y función la parte que corresponde a intereses y gastos de la deuda. Entonces, ¿cuánto tenemos en intereses y gastos de la deuda? Los 1.500. Y registraremos los 1.500. Bien, entonces vimos los dos casos de letes. Las letes que se emiten y se rescatan dentro del mismo ejercicio, ¿sí? Por la emisión y el rescate no hay impacto presupuestario, solamente es un movimiento financiero de ingresos de fondos, ¿sí? Al momento de emisión, en este caso septiembre del 2027, y por el pago que se va a producir dentro del mismo ejercicio, diciembre del 27. Solamente movimiento financiero de ingreso por la emisión y de egreso por el pago al momento del vencimiento. Sí vamos a considerar la parte de los intereses o gastos de la deuda, ¿sí? Vamos a analizar qué impacto tiene en el ejercicio, ¿sí? Que corresponde realizar la imputación. En este caso, ejercicio 2027, ¿sí? Analizamos el vencimiento de los intereses, las tres cuotas tienen impacto en el ejercicio 2027, por lo cual entonces registramos por los intereses en el ejercicio 2027 en el inciso 7, servicio de la deuda e intereses. El segundo caso del letes que podemos tener son letes que se emiten en un ejercicio y se rescatan en el ejercicio siguiente. En este caso se emiten en el ejercicio 2026 y se rescatan o tiene vencimiento en el ejercicio 2027. En el ejercicio 2026 o en el ejercicio de emisión se va a registrar el recurso, ¿sí? En endeudamiento público. Ahora vamos a analizar el impacto que tiene al vencimiento de la amortización y de los intereses de la deuda, ¿sí? Y en este caso analizamos que
tanto la amortización como los intereses tienen impacto en el ejercicio 2027. La amortización de capital, ¿cuándo se produce? Al vencimiento, marzo del 2027. Entonces, en el inciso 7, servicio de la deuda por la parte capital, registraremos 5.000. Ahora, con respecto a intereses, analizamos el vencimiento de las tres cuotas. Las tres cuotas tienen impacto en el ejercicio 2027. Entonces vamos a registrar por los intereses en servicios de la deuda 1.500. ¿Sí? Veamos la segunda opción que tenemos, la tercera ya de letes. ¿Qué nos dice? En el mes de octubre del 27 se tiene previsto la emisión de letras de tesorería bajo las siguientes condiciones. La fecha de emisión es en octubre del 2027 y la fecha de vencimiento es en febrero del 2028. Entonces, ¿qué tipo de letes sería esta? Serían letes que se emiten en un ejercicio y se rescatan en el siguiente. En el siguiente ejercicio, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Se emiten en el 2027 y se rescatan en el 2028. Entonces, ¿qué habíamos dicho? ¿Sí? En este caso, en el ejercicio de emisión se registra el recurso, producto de que genera un impacto en la partida de endeudamiento público. Y luego se analizará, ¿sí?, el vencimiento, en qué ejercicio tiene impacto el vencimiento de la amortización del capital y de los intereses. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos haciendo formulación presupuestaria para el ejercicio 2027. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿qué tendremos que registrar entonces en este caso? ¿Qué tendremos que registrar? Solo la emisión de la letra, el recurso. Entonces, el primer registro que haremos es por la emisión, que ocurre el 20 de octubre del 2027, ¿sí? Vamos a registrar el recurso. ¿En qué partida? Endeudamiento público. ¿Cuánto vamos a registrar de recurso? ¿Sí? ¿Por qué valor se emite? Por un valor de 1.000. ¿Bien? Ahora, ¿qué tenemos que analizar? Tenemos que analizar si la amortización y los intereses, ¿sí?, el vencimiento de amortizaciones e intereses, perdón, impacto en el ejercicio 2027. Analicemos, ¿sí? Esto es lo primero que vamos a hacer, que ya determinamos, ¿bien? Ahora, la amortización, respecto a la amortización, ¿qué nos dice? Lo pongamos acá y analicemos la amortización. ¿Qué nos dice? En 4 cuotas iguales, ¿sí? Nos dicen 4 cuotas iguales cada 30 días de la fecha de emisión. Entonces tendremos una primer cuota que ¿cuándo va a vencer? 30 días de la fecha de emisión. La fecha de emisión es octubre del 2027. Entonces será 20 de noviembre del 27, vencerá la primer cuota. ¿Qué valor tendrá? Nos dice 4 cuotas iguales. ¿Cuál es el monto del endeudamiento? 1.000. Entonces, ¿qué valor tendrá cada cuota? Si son 4, será de 250, ¿sí? La segunda cuota, ¿cuándo vencerá? La segunda cuota será el 20 de diciembre del 27. ¿De qué valor? 250. La tercer cuota, ¿cuándo vence? El 20 de enero del 28. ¿Por qué valor? Por 250. Y la cuota 4, la cuarta, ¿cuándo vence? El 20 de febrero
del 28. ¿Por qué valor? Por 250. ¿Bien? Entonces, de las 4 cuotas, ¿sí?, que corresponden a la amortización del capital, ¿cuántas tienen impacto en el ejercicio 27? Y vemos que la cuota 1 y la cuota 2 tienen impacto en el ejercicio 2027. Entonces, la cuota 3 y la cuota 4 serán gasto del ejercicio 28. Nosotros estamos formulando para el ejercicio 2027. Entonces, consideraremos como gasto, ¿sí? Obviamente un gasto por la amortización de capital en la partida en el inciso 7, servicios de la deuda, ¿sí? ¿Cuánto vamos a registrar por la amortización de capital? El valor de las dos cuotas. Y tendremos que será 500. ¿Bien? Ahora analicemos la parte que corresponde a los intereses. ¿Qué nos dice respecto a los intereses? Nos dice que el pago de los intereses, el total es 400 en 4 cuotas iguales cada 30 días desde la fecha de emisión. Entonces el vencimiento será similar, ¿sí? ¿De qué valor será cada cuota en este caso? $30 días desde la fecha de vencimiento. La primera cuota vence en noviembre, ¿sí? Porque la emisión es en octubre del 27, 30 días será noviembre del 27 y vence una cuota de 100 en diciembre del 2027. El valor de la cuota de interés será 100, en enero del 2028 100, en febrero del 2028 otros 100, ¿sí? Entonces acá también vemos que la cuota 1 y la cuota 2 tienen impacto en el ejercicio 2027. Entonces corresponderá hacer el registro como un gasto, ¿sí?, por los intereses que obviamente corresponden clasificar en el inciso 7, servicios de la deuda. ¿Y cuánto vamos a imputar? En este caso, por los intereses, tenemos la cuota 1 y la cuota 2, hacen un monto de 200. Entonces ya analizamos, ¿sí?, qué registros tienen impacto, ¿sí?, en esta operación. Entonces tenemos para registrar el recurso, ¿sí? Octubre del 2027, registramos el recurso. Analizamos el vencimiento de la amortización y de los intereses y las dos primeras cuotas tienen impacto en el ejercicio 2027. Entonces corresponde registrar también, en este caso, el gasto que genera la amortización de capital y de intereses en la partida inciso 7, servicios de la deuda. Vamos a hacer el registro. Entonces, ¿qué fue lo primero que dijimos? Eran letes que se emitían en un ejercicio y se rescataban en el ejercicio siguiente. Entonces, ¿qué dijimos? En este caso, se registra el endeudamiento en el ejercicio de emisión. ¿Cuándo fue el ejercicio de emisión? En este caso, era octubre del 2027, el ejercicio para el cual estamos haciendo la formulación presupuestaria. Entonces, en recursos por rubro, ¿sí?, ¿cuál es el origen del recurso? Endeudamiento público. ¿Cuál era el monto? El valor nominal, que era 1000. Bien. Ahora, respecto a los gastos, ¿qué determinamos? ¿Sí? En el inciso 7, servicio de la deuda, determinamos que las dos primeras cuotas tienen impacto en el ejercicio 2027. ¿Cuál era el valor de las dos cuotas? Cuota 1 y cuota 2 por 200, ¿sí?
Y también en el inciso 7, servicio de la deuda, por el pago del capital, de la parte del capital, también determinamos que la cuota 1 y la cuota 2 tienen impacto en el ejercicio 2027 y esto nos daba un total de 500 por las dos cuotas. Bien, ahora hacemos la conversión a la clasificación económica. ¿Sí? En recursos tenemos qué partida, endeudamiento público, ¿sí? Hablamos de administración de liquidez. Cuando vamos a la clasificación económica, fuente financiera, ¿sí? ¿Qué partida? Endeudamiento público e incremento de otros pasivos, ¿sí? Si tuviéramos la partida obtención de préstamos, fuente financiera, endeudamiento público e incremento de otros pasivos. Ahora vamos al inciso 7, servicio de la deuda. Cuando voy a la clasificación económica, ¿qué dijimos? La parte que corresponde a los intereses, ¿qué naturaleza tiene? Gastos corrientes, rentas de la propiedad. 200. Y la parte que corresponde a la amortización de capital, ¿sí? Servicio de la deuda, amortización de capital, clasifica como aplicación financiera en la partida amortización de la deuda. ¿Y cuánto registramos? Los 500. ¿Bien? Y para finalidad y función, como venimos analizando, donde imputamos en deuda pública solo la parte que corresponde a los intereses y gastos de la deuda. ¿Sí? ¿Cuánto sería en este caso? ¿Cuánto tenemos para imputar ahí? ¿Cuánto vamos a imputar? 200. Los 200 que corresponden en este caso a los intereses. ¿Bien? Entonces acá analizamos tres situaciones, ¿sí? De letras del tesoro. Letras que se emiten en un ejercicio y se rescatan en el siguiente ejercicio. Acá pongamos en el siguiente ejercicio, ¿sí? Letes que se emiten, ¿sí? Perdón, estas eran las letes que se emiten y se rescatan. Se emiten en un ejercicio y se rescatan en el siguiente, está bien. Estábamos en el anterior, ¿no? En el primer caso vimos que se emiten y se rescatan en el mismo ejercicio. En los dos siguientes que se emiten en un ejercicio y se rescatan en el siguiente. Bien. Y en ambos casos tuvimos que analizar, ¿sí? El vencimiento tanto de la amortización como de los intereses y solamente registramos los que corresponden o tienen impacto en el ejercicio para el cual estamos haciendo, ¿sí? El presupuesto, estamos formulando el presupuesto. Bien. Esto también lo tienen en el material que vimos en el práctico 2. También lo vimos a esto. Bien. Solo que acá, bueno, ya le pusimos números. Bien. Acá ya lo trabajamos con números. Veamos la siguiente. ¿Qué nos dice? El Ministerio de Seguridad gestiona la adquisición de una autobomba para la división bomberos, policía, por 3.000 pesos. Se prevé entrega de vehículos en desuso tasados en 1.200. Seguimos, ¿sí? Siempre ejercicio 2027 en la provincia. Bien. Entonces acá, Ministerio de Seguridad, ¿sí? Administración Central. El Ministerio de Seguridad estima, ¿sí? O piensa adquirir una autobomba, ¿bien? Una autobomba para la división bomberos, que esta autobomba tiene un costo de 3.000. Para adquirir esta autobomba va a entregar vehículos en desuso, ¿sí? Entonces, por un lado, por la adquisición de la autobomba, ¿sí? ¿Qué genera para el Estado? ¿Un gasto o un recurso?
Un gasto. Un gasto, ¿sí? Entonces tenemos un gasto por la adquisición de la autobomba, ¿sí? Entonces, ¿en qué está gastando el Estado? ¿Y qué decimos? Inciso 4, bienes de uso, ¿sí? La autobomba, ¿en qué está gastando el Estado? En el inciso 4, bienes de uso. ¿Cuál es el valor de la autobomba? 3.000. La autobomba tiene un costo de 3.000. Bien. Ahora, por otro lado, ¿qué tenemos? ¿Sí? Que para adquirir el Estado esta autobomba, que tiene un costo de 3.000, va a entregar vehículos en desuso tasados en 1.200. ¿Sí? ¿Qué significa esto para el Estado? ¿Qué será? ¿Sí? Entrega vehículos en desuso. ¿Un gasto o un recurso? Un recurso. Un recurso, ¿sí? Está obteniendo un recurso, ¿sí? Porque a estos vehículos en desuso se le está otorgando o asignando, tasando un valor de 1.200. ¿Qué quiere decir? Que el Estado, en este caso la provincia, ¿sí? Para poder comprar esta autobomba que tiene un costo de 3.000, va a entregar estos vehículos en desuso por los cuales les van a reconocer un valor de 1.200, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que por otro lado, la provincia está obteniendo un recurso producto, ¿sí? De la entrega de estos vehículos que es asimilable a que los estuviera vendiendo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el origen de este recurso? ¿Cuál será el origen de este recurso? ¿Dónde vamos a imputar, ¿sí? El valor que va a recibir la provincia por estos vehículos en desuso. Clasificador de recursos por rubro. Ingresos tributarios, ingresos no tributarios, transferencia, venta de bienes y servicios, recursos propios de capital. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Será venta de bienes y servicios? A ver, veamos en el chat. Bien, acá Agustina nos dice recursos propios de capital. Serán recursos propios de capital, ¿sí? ¿Qué dijimos? Cuando obtenemos recursos, ¿sí? Provenientes de activos fijos, de la venta de activos fijos, es recursos propios de capital, ¿sí? ¿Cuánto se nos está reconociendo por estos vehículos en desuso? 1.200, ¿sí? Venta de bienes y servicios es cuando el Estado vende, ¿sí? Productos que haya fabricado, ¿sí? El mismo Estado, ¿sí? Como habíamos visto en el caso de las entradas de los museos, o sea, en este caso en un servicio, ¿sí? De un servicio que esté prestando el Estado, o la venta de bienes que haya fabricado, como por ejemplo habíamos puesto como ejemplo el tema de los productos que elaboran en el servicio penitenciario, ¿bien? Pero acá en este caso, sí, estamos hablando de vehículos en desuso, ¿sí? De activos fijos. Entonces, el recurso que se genera, ¿sí?
por el valor que se le asigna, porque acá la entrega de vehículos es lo mismo que nos estuvieran comprando, ¿sí? Estos vehículos en desuso. Entonces, recursos propios de capital, 1.200, ¿bien? Acá estamos aplicando el principio presupuestario de universalidad, ¿sí? ¿Qué decía este principio presupuestario? Que el gasto se registra, ¿sí? Por su totalidad. Se registra el gasto y los recursos por su totalidad, sin compensaciones entre sí. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a imputar el gasto sería 1.800. Porque ustedes podrían decir, no, entonces, ¿cuánto me cuesta la autobomba? Me cuesta 1.800, porque si tiene un costo de 3.000, pero me reconocen 1.200, entonces la autobomba tiene un costo de 1.800. No, ¿cuánto es el valor del gasto que va a realizar el Estado? 3.000, que es el costo de adquisición de la autobomba. ¿Sí? Entonces ingresa presupuestariamente la autobomba por su valor, 3.000. Y ahora, por aparte, vamos a reconocer como recurso, ¿sí? El hecho que nos hayan tomado estos vehículos en desuso como parte de pago. Eso significa, ¿sí? O implica para el Estado un recurso que clasifica como recurso propio de capital. ¿Bien? Entonces ahora hacemos el registro. Entonces, ¿qué dijimos? Por un lado tenemos un recurso, recursos por rubro, ¿sí? Por los vehículos en desuso, recursos propios de capital. ¿Cuánto tenemos que registrar? Los 1.200, ¿sí? El valor que surge de la tasación. Valor que surge de la tasación. ¿Y qué tenemos para registrar como gasto? El costo que va a tener la adquisición de la autobomba, ¿sí? Y dijimos, inciso 4, bienes de uso, si vamos a un grado más de detalle, maquinarias y equipos. ¿Y cuánto dijimos? Registramos el gasto por la adquisición de la autobomba, inciso 4, bienes de uso por 3.000. Ahora hacemos la conversión a la clasificación económica, ¿sí? Si clasificamos en recursos por rubro, recursos propios de capital, cuando vamos a la clasificación económica, ¿dónde imputamos? ¿Qué naturaleza tiene? Recursos o ingresos de capital, y la denominación de la partida, recursos propios, bienes de uso. Cuando vamos a la clasificación económica, ¿dónde imputamos? Gastos de capital, inversión real directa. ¿Cuánto vamos a registrar? Los 3.000. Bien. Ahora, finalidad y función. Para finalidad y función, solamente si corresponde a los gastos, este clasificador, ¿sí? Entonces acá nos vamos a preguntar, ¿qué servicio está prestando el Estado? ¿Sí? Con la adquisición de la autobomba. En este caso era el Ministerio de Seguridad, estaba esta transacción en cabeza del Ministerio de Seguridad, ¿sí? Y esa era para la División Bomberos de la Policía. Entonces, ¿qué servicio está prestando el Estado? Servicio de seguridad, seguridad interior, ¿sí? Y clasificamos el gasto. ¿Cuál es el total de gasto? En este caso, bienes de uso, y vamos a imputar los 3.000. Bien, entonces recordar acá, aplicamos, ¿sí? El principio de universalidad. Se registra, ¿sí? El gasto y el recurso por su totalidad, sin compensaciones. Veamos la siguiente. ¿Y qué tenemos? El Ministerio de Seguridad gestiona la adquisición de una autobomba para la División Bomberos de la Policía de Salta por 3.000. Para la compra se prevé el ingreso por remate de vehículos en desuso en 1.200, luego de atender los honorarios del subastador. Entonces tenemos también una operación en cabeza del Ministerio de Seguridad, Administración Central, para adquirir una autobomba, ¿sí? Para los bomberos, ¿sí? Como habíamos analizado en el caso anterior también.
Entonces nosotros habíamos dicho que la adquisición de la autobomba que implicaba para la provincia un gasto, ¿sí? La adquisición de la autobomba. Ahora, por el otro lado, ¿qué dice? Para poder comprar esta autobomba, se prevé que va a haber un ingreso por remate de vehículos en desuso, ¿sí? Un ingreso por el remate de vehículos en desuso y se prevé que ingresa 1.200. Luego, acá que nos dice, luego de atender o pagar los honorarios del subastador que ascienden a 100, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Por un lado, tenemos un gasto que ya habíamos analizado anteriormente por la adquisición de la autobomba, ¿sí? Que donde dijimos que clasifica en el inciso 4, bienes de uso, y cuánto dijimos que imputamos por el costo de la autobomba. ¿Cuál es el costo de la autobomba? 3.000. Bien. Por otro lado, ¿qué vamos a tener? Un ingreso, ¿sí? ¿Cómo vamos a comprar esta autobomba? En el CIA nos reconocían, ¿sí? Un valor por la entrega de los vehículos en desuso. En este caso va en la provincia, hace un remate con estos vehículos en desuso, ¿sí? Entonces, acá está obteniendo un recurso, ¿sí? Por el remate. Bien. ¿Y en qué partida vamos a registrar, ¿sí? Este recurso que proviene del remate de estos vehículos en desuso? ¿Qué partida presupuestaria les parece? A ver, veamos el chat. Recursos propios de capital, nos dice Lucas. Recursos propios de capital. ¿Bien? Es lo mismo, ¿sí? Que en el caso anterior. Activos fijos, ¿sí? Lo asimilábamos también a una venta. La entrega de vehículos en desuso lo estamos asimilando también a una venta. Nos están reconociendo un valor por estos activos fijos, ¿sí? Que significan un recurso, que clasificamos en recursos propios de capital. En este caso, también obtenemos un recurso proveniente, ¿sí? De estos activos fijos que se venden a través de un remate. Un remate es una venta, ¿sí? Entonces estamos vendiendo a través de un remate los vehículos, por los cuales sí ingresa 1.200 y nos dice luego de pagar los honorarios del subastador. Entonces, ¿por cuánto vamos a registrar el recurso? 1.300. Por 1.300. Y por otro lado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reconocer un gasto. ¿Cuál es el gasto? Los honorarios del subastador, donde vamos a imputar el gasto por el pago al subastador. Siempre gasto por objeto, recursos por rubro. ¿En qué está gastando el Estado? Gasto en personal, bienes de consumo, servicios no personales, Servicios no bienes personales. de uso, servicios no personales, ¿sí? Está pagando, ¿sí? Está contratando, ¿sí? A este subastador. Bien, entonces será servicios no personales. ¿Y cuánto vamos a imputar? 100 en el gasto. Entonces acá volvemos a ver cómo, ¿sí? Aplicamos el principio de universalidad, ¿sí? Se imputa el gasto y el recurso por su totalidad, sin compensación. No es el recurso, no lo vamos a registrar por 1.200, porque ¿cuánto obtenemos por el remate de estos vehículos en desuso? Obtenemos 1.300. Este es el recurso. Luego, ¿qué hacemos? De estos 1.300, de este recurso, vamos a utilizar 100 para pagar al subastador. Pero el recurso
que le ingresa a la provincia es por un valor de 1.300. Bien, entonces ya tenemos acá analizado cuáles son los registros que vamos a hacer. Recuerden siempre, primer análisis, recursos por rubro, gastos por objeto, ¿sí? Entonces vamos acá, ¿qué dijimos? ¿Cuál es el recurso que tenemos para registrar? Recursos propios de capital por el remate, ¿sí? En este caso nos dice venta de activos. Con que ustedes ya identifiquen recursos propios de capital, suficiente, ¿sí? Seguramente este grado de detalle puede ya estar dado, ¿sí? Para que ustedes puntualmente lo asignen, ¿sí? Al nivel de partida principal. Bien, ya registramos el recurso. Ahora, gastos. ¿Qué tenemos para registrar en los gastos? En el inciso 3, servicios no personales, en servicios técnicos y profesionales. ¿Por qué? Porque estamos contratando el servicio del subastador, ¿sí? El gasto dijimos que era 100. Y por otro lado tenemos el gasto, ¿sí? Por la adquisición de la autobomba. Dijimos inciso 4, bienes de uso, 3.000 por el costo que tiene la autobomba. Ahora vamos a la clasificación económica. Entonces, si el recurso clasificamos en recursos propios de capital, cuando vamos a la clasificación económica, recursos de capital o ingresos de capital, recursos propios de capital. La denominación de la partida es la misma dentro de los recursos de capital. Ahora, en gastos por objeto, inciso 3, servicios no personales, cuando vamos a la clasificación económica, ¿qué dijimos? Gastos corrientes, gastos de consumo, ¿sí? En gastos de consumo, ¿qué clasificamos? Dijimos inciso 1, inciso 2, inciso 3, gastos corrientes, gastos de consumo. Dentro de gastos de consumo dijimos que teníamos remuneraciones. Ahí sería gasto corriente, gastos de consumo. En remuneraciones tendríamos el inciso 1, gastos en personal. En este caso, el inciso 3, servicios no personales, dentro de gastos de consumo. Y si vamos a un grado más de detalle, bienes y servicios. ¿Bien? Entonces, en este caso, estamos a este nivel, gastos corrientes, gastos de consumo. Inciso 3, 100. Y cuando tenemos el inciso 4, bienes de uso, cuando vamos a la clasificación económica, gastos de capital, inversión real directa. Y ahí hicimos la conversión. ¿Bien? Ahora, para finalidad y función, solamente imputamos el gasto, ¿sí? Solamente consideramos el gasto. En este caso, era una operación, igual que la anterior, en cabeza del Ministerio de Seguridad, ¿sí? Autobomba para la División Bomberos de la Policía. Entonces, servicios de seguridad, seguridad interior. En seguridad interior dijimos que entraba lo que era la policía y el servicio penitenciario, ¿sí? ¿Cuánto vamos a imputar? 3.000. ¿Cuánto vamos a registrar para finalidad y función? ¿Mm? ¿Cuánto tenemos en el gasto? Finalidad y función es clasificador solamente para los gastos. Hemos imputado inciso 3, inciso 4. ¿Sí? Las dos partidas, tanto el inciso 3 como el inciso 4, clasifican para finalidad y función. Entonces, ¿cuánto vamos a imputar en servicio de seguridad, seguridad interior? 3.100. Serían los 3.100. Los 3.100. ¿Sí? Si tuviéramos acá imputados en el inciso 9 gastos figurativos, ¿haríamos registro en finalidad y función? No. No. Bien, no haríamos un registro para finalidad y función. Bien. Si tuviéramos inciso 7, amortización de capital, ¿haríamos un registro en finalidad y función?
que hubiéramos hecho registro. Inciso 7, amortización de capital. ¿Haríamos registro para finalidad y función? No. Acá nos dice Rodrigo, creo que era, acuérdense, sí, volvamos para atrás. ¿Sí? Y si tenemos una imputación en el inciso 7, ¿qué dijimos? Solamente clasifica la parte de los intereses o gastos de la deuda si tuviera. ¿Sí? Imputamos 200, 200. La parte de amortización de capital no clasifica. ¿Por qué? Porque las aplicaciones financieras no clasifican para finalidad y función, al igual que los gastos figurativos. ¿Sí? Ustedes lo tienen dentro del material, ¿sí? Tienen cuáles son las partidas del gasto que sí clasifican para finalidad y función. La 1, la 2, la 3, ¿sí? La 4, la 5 y en la 6, ¿sí? Acuérdense en que siempre vamos a analizar en el activo financiero también la finalidad, ¿sí? Que acuérdense ahí vemos la finalidad que ha tenido el Estado con la transacción. ¿Bien? Y según eso, ustedes van a determinar si corresponde también clasificar como finalidad y función. Dentro de finalidad y función, ¿sí? Bien. Acá está. Esto lo terminamos. Y ahora nos queda, este es el último, el último. No, nos queda el 7 y nos queda uno más. 7. ¿Qué tenemos acá? Nos dice al momento de la formulación presupuestaria del próximo ejercicio, ¿cuál es el próximo ejercicio? Será el 2027, ¿sí? La Secretaría de Finanzas de la provincia estima los siguientes ingresos, ¿sí? Y acá nos detalla distintos ingresos. Realice la formulación presupuestaria, seguimos ejercicio 2027, provincia de Salta. Bien, todo lo que tenga impacto de estos recursos en el ejercicio 2027. Entonces analicemos. ¿Qué tenemos? Transferencias, ¿sí? Transferencias intergubernamentales. Cuando hablamos de transferencias intergubernamentales nos referimos, ¿sí? A lo que sería la coparticipación impositiva, ¿sí? Coparticipación impositiva, ¿sí? Ustedes saben que los impuestos que recauda Nación, por ejemplo, bueno, en este caso la provincia, los impuestos que recauda provincia, determinados impuestos, se coparticipan, ¿sí? A los municipios, es decir, en un porcentaje, ¿bien? Se les asigna a los municipios. Igual de Nación, ¿sí? En el caso de Nación, cuando Nación recauda impuestos, determinados impuestos, ¿sí? Nación le coparticipa a la provincia, ¿sí? Entonces, a esas transferencias intergubernamentales se refiere, ¿sí? Acá quiere decir en este caso que la provincia está recibiendo recursos, ¿sí? Productos de... A ver, un segundito. La provincia está recibiendo recursos producto de esta coparticipación impositiva de Nación, ¿sí? Entonces, siempre van a clasificar como ingresos tributarios. ¿Bien? A ver, espérenme un segundito que saque el volumen. Bien, ingresos tributarios. Entonces, cada vez que ustedes tengan, ¿sí? Como transferencias intergubernamentales, ¿sí? Sí, como recursos que ustedes están recibiendo, ¿sí? En este concepto, transferencias intergubernamentales, corresponderá ingresos tributarios, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos ingresos tributarios y vamos a imputar 90.000. Después, ¿qué tenemos? Recaudación impositiva, ¿sí? Ya les está diciendo, proviene de impuestos. Entonces será un ingreso tributario. Pongamos recaudación impositiva, ¿sí? Ingreso tributario. ¿Cuánto vamos a imputar? ¿Qué nos dice? El monto total es 79.000, ¿sí? Incluye 10.000
correspondiente a moratorias impositivas de los ejercicios 2024 y 2025, ¿sí? Dentro de estos 79.000 que ingresan que van a ingresar en el 2027, hay 10.000 que tienen su origen en el ejercicio 2024 y 2025. ¿Cuánto vamos a registrar en ingresos tributarios por la recaudación impositiva? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Registramos 79 o registramos 69? ¿Qué les parece? En el caso de los recursos, ¿sí? Los recursos se registran en el ejercicio en el cual se perciben, ¿sí? Entonces, en este caso, por la recaudación impositiva, vamos a registrar los 79.000, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos 10.000, por más que provengan, ¿sí?, de moratorias de los ejercicios 2024 y 2025, estos 10.000 se prevé que van a ingresar en el ejercicio 2027. Entonces van a ser recursos del ejercicio 2027. Por lo cual entonces vamos a registrar también en ingresos tributarios 79.000. ¿Qué más tenemos? Tenemos explotación minera. Recursos por explotación minera. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué origen tendrá estos recursos? Si ustedes van al clasificador de recursos por rubro, dentro de los ingresos no tributarios, ¿sí?, van a tener regalías, así como multas, por ejemplo, también lo van a tener ahí. Entonces, ¿cuánto tenemos para explotación minera? Ingresos no tributarios, clasifica en ingresos no tributarios, tendremos 10.000. Ahora tenemos venta de terrenos, venta de terrenos fiscales, ¿sí? Un recurso. ¿Dónde vamos a imputar este recurso que proviene de la venta de terrenos fiscales? Ya lo tienen que saber. Recursos propios de capital. Recursos propios de capital. ¿Cuánto vamos a imputar en recursos propios de capital? Y tenemos 6.700, ¿sí? Después, ¿qué tenemos? Transferencias, nos dice, transferencias de la Administración Nacional de Aviación Civil, de la ANAC, organismo descentralizado que consolida presupuestariamente para la adquisición de un avión hidrante para los incendios forestales, ¿sí? Entonces también está previsto, ¿sí?, una transferencia de la ANAC, que es un organismo nacional que consolida, ¿sí? ¿Cuánto va a transferir la ANAC? 10.200, ¿sí? ¿Dónde vamos a clasificar estos 10.200? ¿Qué partida presupuestaria sería? Transferencia. Transferencia, ¿sí? Por más que es un organismo que consolida presupuestariamente, es de distinto nivel de gobierno. Entonces, ¿qué naturaleza va a tener esta transferencia? De capital. Transferencia de capital. ¿Y cuánto vamos a registrar? 10.200, ¿sí? Ahora, cuando ingresen estos 10.200, ¿qué es lo que va a hacer la provincia? Va a adquirir el avión hidrante. ¿Y qué será para la provincia esto? Un gasto. Un gasto, ¿sí? Entonces, lo pongamos más abajito, un gasto por la adquisición del avión hidrante, que ¿dónde lo vamos a imputar a este gasto? Bienes de uso. Inciso 4,
bienes de uso. Y vamos a registrar 10.200 en bienes de uso, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos como recursos también? Recursos percibidos por publicación en el boletín oficial. Entonces acá tenemos publicaciones en el boletín oficial, donde clasificamos este recurso. Recursos percibidos por publicaciones en el boletín oficial. Vieron que en el boletín oficial se registran por ahí em, se pueden registrar remates, se pueden registrar disolución o constitución de sociedades. ¿Qué será acá? ¿Qué partida? ¿Cuál es el origen de este fondo, de este ingreso, de este recurso? Venta de bienes y servicios, ¿sí? Cualquiera que necesite, ¿sí? Ustedes vieron que hay muchas transacciones por ahí legales que requieren publicación en el boletín oficial. Entonces, el boletín oficial obviamente es de propiedad de la empresa. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado? Está vendiendo un servicio, ¿sí? Está vendiendo un servicio con la publicación en el boletín oficial. ¿Bien? Entonces será venta de bienes y servicios y vamos a registrar en este caso 3.000. Y por otro lado, ¿qué tenemos? Alquiler del estadio Padre Marte Arena, 4.500. Y acá, ¿qué nos dice? Recurso estimado luego de la deducción del pago de luz y agua. Entonces tenemos otro recurso proveniente del alquiler del estadio, ¿sí? ¿Qué partida presupuestaria sería? Así como las regalías, así como las multas o los recursos por alquiler, entran dentro de los ingresos no tributarios. Agarren el clasificador presupuestario, ¿sí? Dentro de los ingresos no tributarios vamos a tener las regalías, podemos tener las multas, podemos tener los recursos provenientes de alquileres, ¿sí? Entonces tenemos el alquiler, o recursos por el alquiler que clasificamos como ingresos no tributarios. Ahora, ¿por qué valor vamos a registrar el alquiler? Por 5.500. Por 5.500, ¿sí? ¿Y qué vamos a registrar como gasto? Y tendremos un gasto, ¿sí? ¿Que proviene de qué? Un gasto que proviene del pago de luz y agua, ¿sí? Este sería servicios no personales. Dentro de servicios no personales, ¿qué tenemos? Servicios básicos, ¿sí? Que dijimos en servicios básicos, luz, agua, teléfono. ¿Bien? ¿Y cuánto vamos a registrar en servicios no personales? Registramos los 1.000. ¿Bien? Y creo que acá ya tenemos todo. ¿Bien? Entonces ahora, ¿cuánto tendremos en ingresos tributarios? Tenemos los 90 de las transferencias intergubernamentales, de los recursos que recibe la provincia por la coparticipación impositiva nacional, y tenemos 79, ¿sí? Los 90 más los 79 serán, ¿sí? Vamos acá. Entonces, en ingresos tributarios tenemos los 90 de transferencias intergubernamentales y tenemos los 79 de la recaudación impositiva, ¿sí? Y eso nos totaliza 169. En ingresos no tributarios, ¿qué tenemos? Tenemos la explotación minera, ¿sí? Los recursos percibidos por explotación minera, por regalías, tenemos 10 y tenemos el alquiler, ¿sí? Del estadio, que dijimos también ingresos no tributarios, los 5.500, ¿sí? Entonces tendremos 15.500 en total, ¿sí? De ingresos no tributarios. Ahora tenemos por la venta de las publicaciones en el boletín oficial, venta de bienes y servicios. ¿Cuánto tenemos? 3.000 habíamos puesto por las publicaciones del boletín oficial, venta de bienes y servicios. Después teníamos
recursos de capital por la transferencia de la ANAC que ingresaban, por la venta de terrenos, perdón, los recursos de propio capital eran por la venta de los terrenos, 6.700, y sí acá por las transferencias de capital teníamos la transferencia que viene de la ANAC, 10.200. Bien, esos eran los recursos. Y en cuanto a gastos, ¿qué teníamos? Dijimos en el inciso 3, servicios no personales, los 1.000 por los luz y agua del alquiler del estadio, y en bienes de uso la compra del avión hidrante, ¿sí? Los 10.000. Hacemos la conversión a la clasificación económica, ¿sí? Entonces, vamos a clasificar aquellos recursos que tienen naturaleza corriente, de ingresos corrientes. ¿Y cuáles serán? Los ingresos tributarios, los ingresos no tributarios y la venta de bienes y servicios, ¿sí? Ven que la denominación de la partida es la misma y tienen naturaleza corriente. ¿Bien? Ya hicimos. Ahora, naturaleza de capital, recursos de capital. Tendremos los recursos propios de capital y las transferencias de capital clasifican dentro de los recursos de capital, ¿sí? La denominación de la partida, la misma. Recursos propios de capital, transferencias de capital. Ahora vamos por los gastos. Inciso 3. Inciso 3. Cuando vamos a la clasificación económica, ¿qué dijimos? Gastos corrientes, gastos de consumo, ¿sí? Si vamos a un grado más de detalle, dentro de los gastos de consumo, bienes y servicios, ¿bien? Inciso 4, cuando vamos a la clasificación económica, gastos de capital, inversión real directa, ¿sí? Y registramos los 10.000. ¿Bien? Ya hicimos acá el registro, que nos pedía recursos por rubro, gastos por objeto y carácter económico. Ahora sí, analizamos la última, ¿sí? ¿Qué nos dice? El área de recursos humanos informa que el costo salarial mensual del próximo ejercicio ascenderá a 6.400, ¿sí? Este es el costo mensual para el próximo ejercicio, que será el 2027. Del relevamiento realizado en distintas áreas se informa que en el próximo ejercicio, es decir, el 2027, se contratarán 2 abogados, con un costo mensual de 1.000 cada uno y por el término de 12 meses. Y el contrato empieza a partir de marzo, siendo su renovación automática, nos dice. Además, se tiene previsto incorporar estudiantes universitarios bajo la modalidad de pasantías, ¿sí? Seguimos ejercicio 2027 de la provincia. Bien, entonces, ¿qué tenemos? El costo salarial, ¿sí? ¿Qué será el costo salarial? ¿Qué nos está informando acá? Un gasto, ¿sí? Un gasto que se origina en el costo salarial. ¿En qué está gastando el Estado? Inciso 1, inciso 2, inciso 3. ¿En qué está gastando el Estado? Nos está informando el gasto que va a tener por los salarios. El pago de sueldos por sus empleados. ¿Qué partida presupuestaria será? Gasto en personal, profe. Inciso 1, gastos en personal, ¿sí? Costo salarial de sus empleados, ¿sí? De sus empleados. Gastos en personal. ¿Y cuánto vamos a imputar en gastos en personal? Nos dice que el costo es de 6.400 mensuales, ¿sí? Entonces, ¿por cuánto vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar, ¿sí? ¿Cuántos meses tiene el año? 12. Pero, ¿sí? Nosotros tenemos que reconocer también, considerar el pago del SAC, ¿sí? Y el SAC son 2 cuotas anuales que corresponden, ¿sí? O que son equivalentes a un mes.
Entonces vamos a multiplicar, para hacerlo anual, a este costo lo vamos a multiplicar por los 13 meses, ¿sí? Incluido el SAC. ¿Bien? ¿Queda claro eso? Los 6.400 es el pago mensual, el costo salarial mensual. El año obviamente tiene 12 meses, pero nosotros tenemos que considerar un mes más por el pago del aguinaldo. Entonces esto nos daría en el inciso 1, 83.200. ¿Bien? Por otro lado, ¿qué nos dice? Que para el próximo ejercicio se contratarán 2 abogados para el área legal con un costo mensual de 1.000 por el término de 12 meses a partir de el mes de marzo. Entonces tenemos otro gasto, ¿sí? Que se origina en el contrato de abogados. ¿Y en qué partida presupuestaria vamos a imputar la contratación de los abogados? ¿En qué está gastando el Estado? Servicios no personales. Inciso 3, servicios no personales, ¿sí? Esta es la diferencia que hay, ¿sí? El costo salarial se genera en su nómina de personal, ¿sí? En el personal con relación de dependencia hablamos de salario, de sueldo. Cuando el Estado contrata, ¿sí? Está contratando servicios de un abogado, de un contador, de un médico. Contrata, nos dice, contrata. No hay relación de dependencia, ¿sí? Cuando hablamos de honorarios, no hay relación de dependencia. Y entonces, ¿dónde imputamos el gasto por el contrato de abogados, en este caso? En servicios no personales. ¿Bien? ¿Y cuánto vamos a imputar en servicios no personales? Nos dice que son 2 abogados, ¿sí? Que van a tener un costo de 1.000 mensual cada uno y el contrato, ¿sí? Es por 12 meses, ¿sí? Se están contratando en el ejercicio 2027 y es por 12 meses. Y el contrato inicia a partir de marzo, ¿sí? Entonces, ¿de cuántos meses, ¿sí? De estos 12 que corresponden al contrato van a tener impacto en el ejercicio 2027? 10. Solamente va a tener impacto 10 meses, ¿sí? De los 12 que corresponden a este contrato, porque el contrato inicia a partir de marzo, ¿sí? Entonces, en el ejercicio 2027 solamente le va a corresponder 10 meses, ¿sí? Entonces, ¿esto cuánto nos va a dar un valor de cuánto? De 20.000. ¿Bien? Y por otro lado, ¿sí? Tenemos otro gasto que nos dice que es por incorporación de estudiantes universitarios, ¿sí? Bajo la modalidad de pasantía. Entonces tenemos el otro gasto, corresponde a pasantías. ¿Dónde vamos a imputar los gastos que tiene el Estado en concepto de pasantía? También corresponde al inciso 3, servicios no personales, ¿sí? Anteriormente la provincia imputaba el gasto que generaba las pasantías en el inciso 5, transferencias corrientes, ¿sí? Pero tanto lo que se busca siempre es unificar, ¿sí? Tener el mismo criterio en los 3 niveles de gobierno: nación, provincia, municipios. Y nación, ¿sí? Imputa en servicios no personales la contratación o las pasantías, por lo cual provincia adopta igual criterio, ¿sí? Pasantías, servicios no personales. ¿Y cuánto tenemos? 8.000 por las pasantías. ¿Bien? Entonces ahora vamos a hacer el registro, ¿sí? Entonces, ¿qué dijimos? Vamos primero a clasificación de gastos por objeto, ¿sí? El costo salarial,
Inciso 1, gastos en personal, ¿sí? Ustedes van a ver que dentro de gastos de personal van a tener personal planta permanente, personal de planta transitoria. Supongamos que sea, ¿sí? De planta permanente, ¿sí? Pero acá lo importante es que ustedes sepan reconocer cuando hablamos, ¿sí? De gastos en personal y cuando hablamos de servicios no personales, ¿sí? En esto estamos hablando del costo salarial. Salario paga el Estado por su personal, ¿sí? Ahora teníamos para imputar en servicios no personales, en el inciso 3, que habíamos la contratación de los dos abogados. Dentro de servicios no personales, ¿sí? Servicios técnicos y profesionales, y tendremos la contratación de los dos abogados que dijimos 20.000. Y la parte que corresponde a las pasantías clasifica dentro de los servicios no personales en otro servicio. Y ahí teníamos 8.000. ¿Bien? Si ustedes no tienen este desagregado, con que imputen en servicios no personales es suficiente. ¿Bien? Si ustedes tienen un desagregado, ¿sí? A nivel de partida principal, entonces ustedes tendrán que imputar en la partida principal que les corresponda. ¿Bien? Entonces ahora vamos a la clasificación económica. ¿Qué dijimos del inciso 1? Inciso 1, inciso 2, inciso 3, gastos corrientes, gastos de consumo. ¿Sí? Ahora, la parte que corresponde al inciso 1 dentro de los gastos de consumo en remuneraciones. Y tenemos 83.200. Y la parte que corresponde al inciso 3 o inciso 2, si lo tuviéramos, en este caso solamente tenemos inciso 3, clasifica en gastos corrientes, gastos de consumo, dentro de los gastos de consumo, bienes y servicios. Y en este caso tenemos 28, ¿sí? Por los abogados, por las pasantías. ¿Bien? Bien, entonces acá finalizamos con el registro, ¿bien? De todas las operaciones del práctico 7. Recomendaciones. Vayan al práctico 2 y al práctico 3, ¿sí? En el práctico 2 y en el práctico 3 tienen distintas situaciones, ¿sí? Y ustedes tienen los comparativos para saber, para afianzar cuando las conversiones de recursos por rubro o de gastos por objeto a la clasificación económica, ¿sí? Tienen todas las posibilidades, todas las transacciones posibles las tienen ahí, ¿bien? O sea que vuelvan a los prácticos 2 y 3. En los prácticos siguientes, específicamente 6 y 7, nosotros ¿qué hicimos? Le pusimos números. No va a haber taller, chicos. El taller de esta primera parte se suspende. Vamos a tener clase de consulta el jueves. El jueves tenemos clase de consulta, ¿sí? Ya para los próximos parciales sí va a haber taller, ¿sí? El parcial todavía no está definido, así que no les puedo tirar por ahí alguna idea de cómo puede ser, que acá están preguntando. Pero yo lo que les quiero transmitir es a dónde tienen que apuntar ustedes, ¿sí? La base para todo esto, vuelvo a repetir, trabajo práctico 2 y trabajo práctico 3, ¿sí? Y lectura del clasificador presupuestario, ¿sí? Ustedes tienen que saber, si yo digo recursos por rubro, todas las posibles clasificaciones: ingresos tributarios, no tributarios, venta de bienes y servicios, recursos propios de capital, ¿sí? Transferencias según la naturaleza, corriente o de capital, gastos por objeto, en qué está gastando el Estado, ¿sí? Manejen el inciso. Si yo digo inciso 4, ustedes tienen que saber identificar si estamos hablando de bienes de consumo. Inciso 2, inciso 4, bienes de uso. Inciso 2, bienes de consumo. ¿Bien? Identifiquen, ¿sí? Las clasificaciones presupuestarias. Eso es básico, ¿bien? De la IF, lo que vimos, resultados, ¿sí? Nosotros que vimos de la IF, que ustedes tienen que saber determinar resultados, que son los resultados que nosotros llamamos resultados. Ay, sí, chicos, espérenme un segundito.
los resultados verticales que vimos, ¿sí? A ver. Tienen 10 minutitos más para la asistencia igual. Entonces, de la AIF, lo que les decía es toda la parte que vimos de la determinación de resultados y qué significan los resultados. Los resultados de cada cuenta corriente, cuenta capital, cuenta financiamiento. Acuérdense, de la cuenta financiamiento tenemos dos resultados, ¿sí? Y los resultados que determinamos del AIF, resultado económico, el resultado financiero, ¿sí? ¿Qué más? Después, acuérdense que vimos en el trabajo práctico 5, ¿sí? Ahí vimos ya un ejercicio donde armamos una formulación presupuestaria. Analizamos registros todos relacionados, ¿sí? Y armamos una planilla de gasto, una planilla de recursos, determinamos qué tipos de ajustes eran necesarios e hicimos el registro de esos ajustes, ¿sí? Pero como les digo, ustedes no van a poder avanzar sobre los prácticos 5, 6, 7 si no afianzan anteriormente el 2 y el 3. ¿Sí? Esa es mi recomendación principal. Agarren 2 y 3 y recién afiancen y vayan a analizar cada una de las operaciones que hemos analizado en los prácticos siguientes. ¿Bien? Creo que con eso estamos y nos vemos el jueves que hacemos la clase de consulta, ¿sí? Vamos a ver si tenemos algunos ejercicios como para que veamos o sobre lo mismo que ya tenemos. Chicos, en el material que se les dio en la clase número 2 del trabajo práctico 2, ustedes tienen ahí un resumen respecto a cuándo imputar gasto figurativo, cuándo transferencia, tienen un resumen respecto a las letes, ¿sí? Cómo nos manejamos con las letes que son dentro del mismo ejercicio, que se emiten y se rescatan en ejercicios distintos, lo tienen. El tema de los activos financieros, inciso 6, también lo tienen ahí, ¿sí? Cuando hay finalidad de aplicación de una política pública o en el caso de que el Estado tenga la finalidad de administrar liquidez o rentabilidad, también tienen un resumen ahí que les puede servir como para ir analizando las distintas operaciones. Bien, bueno, creo que con eso estamos. Tienen hasta las 10:10 para completar la asistencia y nos vemos el día jueves, ¿sí? A las 8. Hasta luego, chicos. Buenas noches.